¿Cómo podía un hombre ayunar 40 días en el desierto y salir caminando, no desfallecido, no arrastrado, sino caminando? Esa pregunta lleva 2000 años sin una respuesta satisfactoria. Y la razón es que muy pocos se han tomado el tiempo de entender qué era realmente el ayuno en el mundo de Jesús. No era una práctica espiritual opcional, no era una dieta moderna, ni una moda religiosa. Era una tecnología ancestral de transformación que los judíos del primer siglo dominaban desde la infancia, con reglas precisas, horarios establecidos y consecuencias físicas y sociales perfectamente comprendidas. Cuando entendemos eso, los 40 días de Jesús en el desierto dejan de ser un misterio imposible y se convierten en algo mucho más poderoso. Una elección consciente y radical que sacudió los fundamentos del mundo religioso de su época. Para entender el ayuno en tiempos de Jesús, primero hay que entender el cuerpo que ayunaba. En la Palestina del primer siglo, el cuerpo humano ya estaba adaptado a la escasez. No de manera accidental, sino por generaciones de vida en un entorno árido donde la comida nunca estaba garantizada. Las familias judías comunes comían 2 veces al día, y no siempre con abundancia. La primera comida llegaba a media mañana, después de las primeras horas de trabajo. La segunda, al atardecer, cuando el calor cedía y el trabajo terminaba. Entre una y otra pasaban 8 o 9 horas sin ingerir nada. Ese ritmo era normal, no era ayuno, era simplemente la vida cotidiana. Lo que significa que el cuerpo de un judío del primer siglo estaba habituado a ciclos prolongados sin alimentación de una manera que el cuerpo moderno ya no experimenta. Esa adaptación biológica es el primer dato que cambia completamente nuestra comprensión del ayuno en los evangelios. El ayuno religioso formal iba mucho más allá. Existían 2 categorías fundamentales claramente distinguidas en la práctica judía. El primero era el ayuno completo, llamado en hebreo tzom, que implicaba abstenerse totalmente de alimento y bebida desde el amanecer hasta la aparición de las primeras estrellas. El segundo era el ayuno parcial, menos documentado, pero igualmente practicado, donde se eliminaban ciertos alimentos, pero no todos. El profeta Daniel, cuya figura era enormemente respetada en el tiempo de Jesús, describe en el capítulo 10 de su libro un ayuno de 3 semanas, durante el cual no comió pan agradable, ni carne, ni vino. Eso era un ayuno parcial, no una abstención total, sino una renuncia selectiva como acto de duelo espiritual y búsqueda de claridad divina. El calendario judío del primer siglo estaba salpicado de ayunos obligatorios que toda la comunidad debía observar. El más importante era el Yom Kippur, el día de la expiación, descrito en Levítico capítulo 16. Era el único ayuno explícitamente ordenado por la Torá y duraba desde la noche del 9º día del 7º mes hasta la noche del 10º. Durante ese tiempo no se comía, no se bebía, no se bañaba, no se usaban sandalias de cuero y no había contacto conyugal. Era una suspensión casi total de las funciones corporales normales como señal de completa dependencia ante Dios. Jesús observó este ayuno. Era parte de su identidad judía desde la infancia. Su cuerpo conocía esa experiencia antes de entrar al desierto. Además del Yom Kippur, existían otros 4 ayunos conmemorativos establecidos después del exilio babilónico, mencionados en el libro de Zacarías, capítulo 8. Eran días que recordaban las etapas de la destrucción de Jerusalén, el ayuno del 4º mes, el del 5º, el del 7º y el del 10º. Cada uno tenía su historia, su lamento, su razón de ser. Para la comunidad judía del primer siglo, estos días no eran arbitrarios, eran cicatrices colectivas, convertidas en ritual. Y sobre esa base oficial, muchos judíos agregaban ayunos voluntarios adicionales, especialmente los fariseos, que ayunaban 2 veces por semana de manera sistemática. Lucas, capítulo 18, versículo 12, registra la oración del fariseo que dice con orgullo: ayuno 2 veces a la semana. Los días elegidos eran el lunes y el jueves, y la elección no era casual. Según la tradición rabínica, Moisés subió al monte Sinaí un jueves y bajó un lunes.
Ayunar esos días era una forma de honrar ese momento de revelación divina. Pero el fariseo, en la parábola de Jesús, no ayunaba en silencio, lo anunciaba. Y esa era exactamente la práctica que Jesús cuestionó de manera directa y sin ambigüedad en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18, contienen las palabras más específicas que Jesús pronunció sobre el ayuno, y son reveladoras, no solo por lo que prohíben, sino por lo que asumen. Jesús dice, cuando ayunéis, no dice, si ayunáis. El verbo está en forma que implica una práctica regular, esperada, establecida. Asume que sus discípulos ayunarán. Luego, describe con precisión el comportamiento que critica. Los hipócritas desfiguran sus rostros para que los hombres vean que están ayunando. La palabra griega usada para desfigurar es aphanizosin, que literalmente significa hacer desaparecer, ocultar. Pero en este contexto, describe el acto de descuidar deliberadamente la apariencia, dejar crecer la barba sin arreglar, cubrir el rostro con ceniza, caminar encorvado con expresión de sufrimiento. Era teatro religioso, tenía audiencia, tenía efecto social, tenía recompensa en forma de admiración pública. Absolut. La respuesta de Jesús es igualmente precisa en sus detalles prácticos. Dice, tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Esas dos acciones eran exactamente lo que un judío hacía en días festivos normales. Ungir la cabeza con aceite de oliva era el gesto cotidiano de prepararse para el día. Lavar el rostro era la higiene básica de la mañana. Jesús instruye a sus seguidores a ayunar de manera que sea indistinguible de un día normal, que el ayuno no sea visible, que sea entre el creyente y Dios únicamente. Esa instrucción tiene implicaciones enormes porque va directamente en contra del código social de la época, donde el ayuno visible era una demostración pública de piedad que generaba respeto y posición dentro de la comunidad. Para entender cuánto peso tenía esa instrucción, hay que comprender el rol del ayuno en la jerarquía social religiosa del primer siglo. Los escribas y los fariseos usaban el ayuno como marcador de estatus. Era una señal visible de compromiso espiritual, de disciplina superior, de cercanía con Dios que diferenciaba al observante del común. La gente del campo, los pescadores como Pedro y Andrés, los campesinos de Galilea, no tenían ni el tiempo ni los recursos para mantener esa estructura de ayunos voluntarios frecuentes. El ayuno doble semanal de los fariseos era también, en cierto modo, un privilegio de clase. Requería no solo disciplina, sino la certeza de que habría comida disponible después del ayuno, lo cual no era garantizado para todos. Jesús venía de ese mundo del campo. Creció en Nazaret, un pueblo pequeño de Galilea, donde la vida era dura y práctica. Su familia conocía la diferencia entre abstenerse de comer por elección espiritual y abstenerse por necesidad económica. Esa experiencia marcó profundamente su manera de hablar del ayuno. Nunca lo convirtió en señal de superioridad. Lo reencuadró como acto íntimo, invisible, dirigido exclusivamente hacia el Padre. Pero hay un ayuno en los Evangelios que trasciende todas las categorías conocidas y que ha desconcertado a teólogos, médicos e historiadores durante siglos. Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4 describen con brevedad, casi desconcertante, que Jesús, inmediatamente después de su bautismo en el Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Al final de ese tiempo, según el texto, tuvo hambre. Esa última frase es médicamente significativa. El hambre intensa no se siente durante los primeros días de un ayuno prolongado. Aparece, luego, disminuye alrededor del tercer o cuarto día a medida que el cuerpo entra en cetosis y comienza a metabolizar grasa. Luego, regresa con fuerza devastadora hacia el final de los períodos prolongados, cuando las reservas se agotan. El texto dice que Jesús tuvo hambre al final de los 40 días, lo cual es biológicamente coherente con un ayuno extremadamente prolongado. El número 40 en la tradición bíblica no era arbitrario, era un número que resonaba en la memoria colectiva judía con una fuerza particular. Israel había caminado 40 años por el desierto.
Moisés había permanecido 40 días en el monte Sinaí sin comer ni beber, según Éxodo capítulo 24. Elías había caminado 40 días con la fuerza de un solo alimento hasta llegar al Horeb, según el primer libro de Reyes capítulo 19. Jesús conocía esas historias, no como referencias abstractas, sino como parte de su identidad nacional y religiosa más profunda. Al entrar en el desierto 40 días, estaba situando su experiencia dentro de esa continuidad. No estaba repitiendo una hazaña, estaba cumpliendo un patrón. El desierto donde ocurrió ese ayuno era el desierto de Judea, una región que cae al este desde Jerusalén hacia el Mar Muerto. No es un desierto de arena como el Sahara, es un desierto de roca, caliza gris, pendientes abruptas, gargantas profundas y un calor que en verano puede superar los 40 grados centígrados. Durante la noche, la temperatura desciende dramáticamente. No hay sombra natural suficiente, no hay fuentes de agua visibles, excepto para quien sabe exactamente dónde buscar. Era un entorno de privación extrema. Y Jesús no llevó provisiones. El texto es claro, ayunó, no comió durante ese periodo. Lo que el texto no detalla, pero que la arqueología y la antropología del primer siglo nos permiten reconstruir, es cómo el cuerpo de un hombre joven y sano, adaptado desde la infancia a ciclos de escasez, podría atravesar esa experiencia. Las investigaciones modernas sobre ayuno prolongado han confirmado que el cuerpo humano puede sobrevivir sin alimento durante periodos de 30 a 40 días, si mantiene hidratación adecuada. El agua era el factor crítico. El desierto de Judea tenía cisternas excavadas en la roca desde tiempos antiguos, algunas invisibles para el ojo no entrenado, pero conocidas por quienes habitaban o frecuentaban esa región. La comunidad de Qumrán, ubicada en el extremo norte del Mar Muerto, había vivido en ese entorno durante generaciones y conocía esos recursos. Jesús, que según Lucas capítulo 4 fue al desierto en el Espíritu, no fue al desierto sin ningún conocimiento del terreno. La tradición judía entendía el ayuno como una práctica que tenía efectos sobre el alma, pero también sobre el cuerpo de maneras muy específicas. El Talmud, compilado siglos después, pero que recoge tradiciones mucho más antiguas, describe con detalle los estados que atraviesa quien ayuna prolongadamente. El primer estado era el hambre aguda de los primeros 2 días, acompañada de debilidad y dificultad para concentrarse. El segundo estado, que llegaba alrededor del tercer o cuarto día, era descrito como un estado de claridad inusual, donde la mente se despejaba y la percepción espiritual se agudizaba. Los rabinos no describían esto como ilusión, sino como efecto real del ayuno sobre la capacidad de recepción espiritual. El tercer estado, en ayunos muy prolongados, era una especie de quietud profunda, donde el cuerpo reducía sus demandas y la persona podía permanecer en contemplación sostenida durante horas. Fue en ese tercer estado donde Jesús fue tentado. Lucas capítulo 4 describe las 3 tentaciones con una economía narrativa notable. El tentador dice: «Di a esta piedra que se convierta en pan». La respuesta de Jesús viene del Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. No solo de pan vive el hombre, pero hay algo más en ese pasaje del Deuteronomio que raramente se cita completo. Atelida. El texto original dice: «Te humilló y te hizo sentir hambre, y te sustentó con maná que no conocían tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor». El ayuno en el desierto no era solo abstención, era la recreación consciente de la experiencia de Israel en el desierto, donde la dependencia de Dios era total y la provisión venía de fuentes no naturales. Los discípulos de Jesús también ayunaban, pero con una particularidad que generó tensión pública. Marcos capítulo 2, versículo 18, registra una confrontación directa. Los discípulos de Juan el Bautista y los de los fariseos ayunaban regularmente. Alguien se acercó a Jesús y le preguntó con tono de acusación implícita: «¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, pero tus discípulos no ayunan?» Antera 2. Antera 2. Era una pregunta sobre credenciales religiosas. El ayuno
era señal de seriedad espiritual. Los que no ayunaban eran sospechosos de frivolidad, de falta de compromiso. La respuesta de Jesús fue una metáfora de boda. ¿Pueden los que están de bodas ayunar mientras el novio está con ellos? Luego añadió, vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquellos días. Esa afirmación es fundamental. Jesús no abolió el ayuno, prometió que habría un tiempo para él, y la iglesia primitiva lo entendió así. El libro de los Hechos y las cartas de Pablo muestran a los primeros creyentes ayunando en momentos decisivos. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, describe cómo la comunidad de Antioquía estaba ayunando y ministrando al Señor cuando el Espíritu Santo separó a Bernabé y a Saulo para su primera misión. No era un ayuno de crisis, era un ayuno de búsqueda, de disponibilidad espiritual, de apertura a la dirección divina. Luego de recibir esa instrucción, ayunaron de nuevo antes de imponer las manos y enviarlos. El ayuno enmarcaba los momentos más importantes de la vida comunitaria. En Hechos capítulo 14, versículo 23, Pablo y Bernabé ayunan mientras oran por los ancianos que están nombrando en las nuevas iglesias. Era un acto de humildad ante la responsabilidad de esa decisión. Pablo mismo describe en 2 de Corintios capítulo 11 sus experiencias de ayuno dentro de una lista de sufrimientos por el Evangelio. Menciona con precisión en hambre y sed en muchos ayunos. La distinción entre hambre y ayuno es significativa. El hambre era involuntaria, consecuencia de las condiciones extremas del ministerio itinerante. El ayuno era elegido, deliberado, un acto de voluntad espiritual dentro de circunstancias ya difíciles. Pablo conocía la diferencia en su propio cuerpo. En la tradición de Jesús, el ayuno tenía también una dimensión que los evangelios registran de manera casi casual, pero que era profundamente importante: la conexión con la intercesión. En Mateo capítulo 17, después de que los discípulos no pudieron expulsar un demonio de un muchacho, Jesús lo expulsa y ellos le preguntan en privado por qué ellos no pudieron. La respuesta de Jesús en los manuscritos más antiguos es: por vuestra poca fe. Pero en muchos manuscritos y en la tradición textual posterior se agrega: este género no sale sino con oración y ayuno. Independientemente de la cuestión textual, esa tradición refleja la creencia firme de la iglesia primitiva en que ciertos niveles de intercesión espiritual requerían el acompañamiento del ayuno, no como magia, sino como una radicalización de la dependencia de Dios que abría canales de poder que de otra manera permanecían cerrados. La práctica concreta del ayuno en el primer siglo judío tenía rituales físicos específicos que acompañaban la abstención de alimento. El ayuno comenzaba habitualmente con la puesta del sol del día anterior, siguiendo el cómputo hebreo donde el día comienza al anochecer. Esto significaba que la persona que ayunaba se preparaba desde la noche antes, terminando su última comida antes del atardecer. Al día siguiente, desde el amanecer, comenzaba el período de abstención total que se extendía hasta que aparecían las primeras 3 estrellas en el cielo nocturno. En los ayunos de aflicción se añadían signos externos. Se cubría la cabeza con ceniza, se usaban ropas de saco, tela áspera e incómoda, que era también el tejido más barato disponible. Se quitaban las sandalias, especialmente las de cuero, que eran artículo de cierto valor. Caminar descalzo era señal de luto y humillación ante Dios. Las sinagogas, que en el tiempo de Jesús funcionaban también como espacios comunitarios de reunión, eran el lugar natural de congregación durante los ayunos comunitarios. El servicio del día de ayuno incluía lecturas específicas de los profetas, especialmente del libro de Jonás en Yom Kippur, precisamente porque narra la historia de un pueblo entero, Nínive, que ayunó en respuesta a la proclamación del profeta y recibió misericordia de Dios. Ese relato era el paradigma perfecto de lo que el ayuno comunitario podía lograr: cambiar el curso de los eventos al cambiar la actitud del corazón. Los profetas del Antiguo Testamento habían establecido, sin embargo, una crítica fundamental al ayuno que Jesús conocía a la perfección. Isaías capítulo 58,
contiene uno de los textos más poderosos y directos sobre el tema. El profeta describe a un pueblo que ayuna con escrupulosidad ritual, pero que al mismo tiempo oprime a sus trabajadores, pelea y se golpea. No desata las ligaduras de impiedad, no suelta las cargas pesadas, no deja ir libres a los quebrantados, no comparte el pan con el hambriento, ni viste al desnudo. Y Dios dice por boca del profeta, ¿es este el ayuno que yo escogí? El texto de Isaías redefine el ayuno verdadero no como abstención de alimento, sino como liberación activa del oprimido. Era justicia convertida en práctica corporal. Jesús conocía ese texto. Predicaba en las sinagogas, donde se leía regularmente. Cuando en Lucas capítulo 4, en su primera aparición pública en Nazaret, abrió el rollo de Isaías y leyó el pasaje sobre el año agradable del Señor, estaba situando su ministerio dentro de esa misma corriente profética. El ayuno que practicaba y enseñaba no era separable de la compasión activa, de la presencia entre los pobres, de la solidaridad con los marginados. No era coincidencia que los únicos momentos en que Jesús critica abiertamente a los fariseos por su práctica religiosa sean momentos en que esa práctica está desconectada de la misericordia concreta. Hay un detalle sobre la hidratación durante los ayunos del primer siglo que cambia la comprensión práctica de todo lo que hemos descrito. El ayuno completo del Yom Kippur prohibía tanto la comida como la bebida, pero los ayunos voluntarios individuales, los que se añadían por iniciativa propia, tenían normas menos uniformes. Algunos practicantes mantenían la abstención total de agua también. Otros permitían pequeñas cantidades de agua, especialmente en los meses de verano, cuando el calor mediterráneo hacía la deshidratación un peligro real. Los ancianos, los enfermos y las mujeres embarazadas eran eximidos de los ayunos más estrictos, incluso del Yom Kippur, si su salud lo requería. Esta flexibilidad no era debilidad, sino sabiduría incorporada en el sistema. El objetivo del ayuno no era el sufrimiento físico como fin en sí mismo. Era la renuncia voluntaria a la satisfacción ordinaria para crear espacio para algo distinto. Esa distinción es crucial para entender lo que Jesús hizo en el desierto. Los 40 días no eran un acto de autocastigo, eran la expresión más radical posible de esa renuncia. Vaciar el espacio ordinario de la vida completamente para llenarlo de una sola cosa. El texto de Lucas dice que, al final del ayuno, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. El ayuno no lo dejó vacío, lo llenó de algo que cambió el curso de su ministerio. La Didache, texto cristiano del primer siglo, que refleja prácticas muy cercanas a las de la comunidad judía de Jesús, prescribe el ayuno los miércoles y los viernes, para distinguir a los seguidores de Cristo de los hipócritas que ayunaban los lunes y los jueves. Era una reorientación del mismo calendario, no una abolición de la práctica. Los creyentes seguían ayunando, pero en días distintos, y según las instrucciones de Jesús, con actitud distinta. La forma cambiaba, la función permanecía. El ayuno en el mundo de Jesús no era tampoco una práctica exclusivamente individual. Había momentos de crisis nacional donde el ayuno era convocado como respuesta colectiva. El libro de Joel describe una convocatoria de ayuno comunitario ante una plaga de langostas que había devastado la tierra. Primer libro de Reyes registra que la comunidad entera de Israel ayunó en tiempos del profeta Elías. Esther convocó un ayuno de 3 días para toda la comunidad judía antes de presentarse ante el rey. Esdras convocó un ayuno en el río Ahava antes de emprender el peligroso viaje de regreso a Jerusalén. El ayuno en esos contextos era el lenguaje colectivo del reconocimiento de la insuficiencia humana ante una necesidad que superaba todos los recursos disponibles. Jesús vivió en un tiempo de crisis nacional. Palestina estaba bajo ocupación romana. Los impuestos eran aplastantes. La tensión entre las facciones religiosas, entre celotes, fariseos, saduceos y esenios, era permanente. La esperanza mesiánica estaba al rojo vivo. En ese contexto, el ayuno tenía una dimensión política que no podía ignorarse. Los fariseos que ayunaban 2 veces por semana
Eran también los que defendían la observancia de la ley como forma de resistencia cultural ante la dominación romana. El ayuno era afirmación de identidad judía en un mundo que presionaba hacia la asimilación helénica y romana. Jesús no predicó un ayuno político, pero tampoco predicó un ayuno desconectado de la realidad. Su enseñanza sobre el ayuno secreto era también una crítica al uso del ayuno como instrumento de poder social dentro de la comunidad religiosa, y esa crítica tenía consecuencias. Los que usaban el ayuno visible para construir reputación eran los mismos que eventualmente conspiraron para eliminarlo. La coherencia de Jesús entre lo que enseñaba y lo que vivía era percibida como amenaza por quienes hacían exactamente lo opuesto. Los esenios, comunidad que vivía en el desierto de Judea en tiempos de Jesús, tenían su propia tradición de ayuno que era aún más rigurosa que la farisaica. Sus escritos, descubiertos en Qumran en el siglo XX, describen períodos de ayuno regulares, estructuras de pureza ritual extremadamente detalladas y una vida comunitaria basada en la renuncia voluntaria. Algunos investigadores han especulado sobre posibles conexiones entre Jesús y esa comunidad, especialmente dado que Juan el Bautista, cuya figura está íntimamente conectada con el inicio del ministerio de Jesús, vivía en el desierto y practicaba un estilo de vida ascético que resonaba con algunas prácticas esenias. Pero Jesús, a diferencia de los esenios y del mismo Juan, no se quedó en el desierto, salió de él. Volvió a las aldeas, a los mercados, a las casas de los que le invitaban, incluidos los publicanos y los pecadores. Su ayuno era la preparación para la presencia, no el sustituto de ella. Cuando Jesús dijo en el Sermón del Monte que el Padre que ve en lo secreto recompensaría el ayuno hecho en secreto, estaba articulando una teología del ayuno que era revolucionaria en su sencillez. La recompensa no era pública, la audiencia no era humana, el efecto no era reputacional. Era una transacción entre el alma humana y Dios, invisible para el mundo, pero real, con una realidad que las recompensas visibles no podían igualar. Esa enseñanza transformó el ayuno de instrumento social en práctica íntima, y al hacerlo, lo devolvió a su función original. Deis die da tu, el reconocimiento corporal de que la vida humana depende de algo más que el alimento que se puede ver, tocar, preparar y consumir. Al comprender cómo era el ayuno en el tiempo de Jesús, no estamos solo estudiando historia religiosa, estamos entrando en el espacio donde se formó la espiritualidad más influyente de la historia humana. Un espacio de silencio, de hambre voluntaria, de claridad que solo llega cuando se hace a un lado lo que habitualmente llena el tiempo y los sentidos. El hombre que salió del desierto después de 40 días no era el mismo que había entrado. El ayuno no lo había debilitado, lo había preparado. Y lo que vino después, las palabras, los milagros, la compasión, la confrontación con el poder, nació en gran parte de lo que ocurrió en ese silencio hambriento bajo el sol de Judea, donde no había pan, no había audiencia, no había recompensa visible, solo la presencia del Padre y la decisión de un hombre de no vivir de otra cosa.